tal? Bueno, planteamos un problema cuasilineal, el problema de Cauchy, para una ecuación diferencial parcial cuasilineal, ¿ok? Y el punto era que queríamos demostrar existencia y unicidad de la solución, ¿ok? Nunca es tan fácil como decir voy a probar existencia y unicidad, ¿no? Tienes que especificar si vas a hacer existencia y unicidad local o global, ¿no? Resulta que el ser humano, para demostrar existencia global, solamente lo sabe hacer de la siguiente manera: probar existencia local y después probar una estimación de energía para todo tiempo t, o para todas las variables, que sea válida en todos lados, en todo Rn, o donde sea que estés probando existencia. Y con esos dos resultados pruebas existencia global, ¿va? Es más fácil decirlo que hacerlo. Ahora, en este caso de este curso, que es el curso básico, donde van a aprender sobre existencia y unicidad, prácticamente el teorema que yo voy a dar es de existencia y unicidad local, ¿ok? Existe una única solución en una vecindad de los datos iniciales. Eso es lo que vamos a probar. Y en la tarea van a determinar si la solución es global o local, es decir, si se puede definir esa solución en todos lados, en todo Rn, en todo Rd, en todo R2, donde sea que estén, o nada más se puede definir en una vecindad de la condición inicial. ¿Okay? Hasta ahí le vamos a dejar nosotros. Que si se puede probar existencia global o qué condiciones requerirías para probar existencia global, pues eso tiene que estudiarse en un curso avanzado, ¿va? Pero nosotros vamos a ir familiarizándonos con cuáles son los problemas, por qué una ecuación podría tener falta de existencia global, ¿va? Lo van a ver en la tarea, ¿sale? Pero el teorema que vamos a abordar nosotros va a ser de existencia local, en una vecindad de los datos iniciales, porque como les digo, aún si quisiéramos probar existencia global, con análisis funcional y todo esto, con herramientas más sofisticadas, primero siempre se requiere el teorema de existencia local. Y es más, ustedes lo saben de ordinarias porque seguro vieron el teorema de Picard, primero versión local, ¿no? Si el campo es continuo en T y localmente Lipschitz en la otra variable, en la variable X, digamos, la variable pendiente, y localmente Lipschitz en X, entonces existe una única solución en una vecindad de la condición inicial. Pero después probaron que si el campo era Lipschitz en todo el dominio, de hecho en todo Rn, donde sea que estuvieran, en todo Rn, si era globalmente Lipschitz, entonces podían extender las iteradas de Picard el teorema de existencia local les decía, existe una solución hasta 0,T0, ¿va? Entonces podían extender las iteraciones de Picard de 0 a T0 a T0 a 2T0, de 2T0 a 3T0, y así se iban. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? Que eventualmente probaban que existía solución para todo tiempo T, ¿va? Pero siempre requieren el resultado de existencia local, o al menos es como el ser humano ha podido probar existencia global para varios resultados, ¿sí? Entonces, primero vamos a trabajar el local, ¿ok? No vamos a trabajar la existencia global, como les digo, pero en la tarea ustedes van a determinar cuándo es que hay y cuándo no es que no hay, simplemente viendo la solución, ¿sí? Entonces, les recuerdo que teníamos el siguiente problema: AXY, U, UX más B, XY, U, UY igual a C de XY. Ajá. Esto es 1. Y U es conocida sobre una curva C elegante que es X gorro, Xi, Y gorro, Xi, ¿ok? Esto es en R2 y Xi está en R. ¿Ah? ¿Ok? Es el parámetro de la curva. Y entonces nos daban inicialmente
U sobre la curva, y esto es f de x. F es conocida. ¿Va? Entonces, uno puede decir, oye, pero ¿qué regularidad tienen A, B y C? O sea, que son continuas, no continuas, C1, C2, ¿qué es F? ¿Por qué F me la dan? ¿Es L2? ¿Es continua? ¿Qué es? Bueno, lo vamos a determinar ahorita. ¿Sí? Vamos a determinarlo ahorita. Entonces ya les había dicho que lo que vamos a tratar, por cierto esto le puse 2, lo primero que vamos a tratar es el problema directo. Ajá. Entonces, para el problema directo, suponemos que U igual a U de x, y es una solución del problema (1, 2). Y vamos a ir determinando condiciones sobre los coeficientes A, B y C y sobre F, para ver qué es lo que requieren. Pues ya les había dicho, el problema directo es deducir condiciones necesarias para la existencia de la solución. Es decir, si existe la solución a este problema, ¿qué debe cumplir? ¿Qué propiedades tiene? Y como lo van a ver en el curso, no hay otro tipo de ecuación, no existe otra ecuación diferencial parcial o conjunto de ecuaciones que las de primer orden. No existen otras distintas de las de primer orden con un problema directo tan satisfactorio. ¿Sí? Lo digo porque, por ejemplo, lo que vamos a probar es que la condición necesaria, de la condición necesaria vamos a deducir condiciones suficientes. Eso es a lo que me refiero, por eso es satisfactorio. De la condición necesaria vamos a deducir, vamos a construir la solución. Ese es el chiste. De la condición necesaria vamos a deducir la solución. No sucede con otra ecuación. Por ejemplo, aquellos físicos que ya hayan llevado MAF, seguro han visto electro 2, cuántica, lo que sea, seguro han visto el método de separación de variables, que les encanta en física. Pero el método de separación de variables te permite o te ayuda a construir las soluciones a través de series y valores propios, eigenvectores, etc. Nosotros vamos a ver eso, pero en su momento. No es cierto que cualquier solución a, por ejemplo, la ecuación de Poisson sobre el anillo, sobre un anillo en R2, digamos, no es cierto, lo digo porque es un problema clásico en electro, ¿no? La ecuación de Poisson, que modela el potencial electrostático debido a una carga, a una distribución superficial de carga sobre algún anillo, ¿no? ¿Okay? Eso es un cuerpo que tiene forma de disco, de anillo, digamos. Annulus en inglés le llaman. No es cierto que cualquier solución se expresa como serie en separación de variable. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Sin embargo, y esa es la condición necesaria. Usualmente, cuando uno construye, dice, bueno, cuando construye las soluciones con series, dice, pues vamos a suponer que es una serie, vamos a hacer esto, 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 pero resulta que tú puedes encontrar ecuaciones en las que la solución pues no está en variables separadas, no está en forma de serie. Dices, bueno, y entonces, pues como que la condición necesaria o la condición suficiente, ninguna de las dos fue suficiente para probar existencia. ¿Ok? En general. Pero aquí sí, existencia de unicidad. Y ese es el chiste. La respuesta aquí es tan satisfactoria que de un solo golpe vamos a probar existencia y unicidad. Cuando uno trabaja otros métodos, uno prueba existencia y después tiene que probar unicidad. No vamos a hacer esto acá. ¿Sale? Porque la respuesta es muy satisfactoria. Ahorita van a ver a qué me refiero. Tal vez no me entienden toda esta palabrería porque puede que no estén familiarizados con estos métodos, pero ahorita van a ver a qué me refiero. ¿Sí? Entonces, queremos derivar condiciones necesarias para la existencia de la solución, pues suponemos que U es solución al problema. Bueno, entonces,
De ser así, fíjense que U determina una superficie S. Le vamos a poner S mayúscula, ¿ok? Y S mayúscula está dada como X, Y y U de XY, tal que XY está en el R2. Ahora fíjense que el vector normal a la superficie, S mayúscula, está dado por N, le vamos a poner UX, UY y menos 1. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, tienen aquí su superficie, ¿va? Y el vector normal es este. Ajá. Esto ya lo saben de cálculo 3, ¿no? O sea, ¿por qué es este el vector normal? Porque tiene la ecuación z de UXY, ¿no? ¿Ok? XY y Z, ¿va? Entonces el vector normal, ustedes ya saben que para esto tienen que sacar el gradiente de la ecuación igual a U de X, Y menos Z. Ajá. Entonces por eso les queda UX, UY y UZ menos 1. ¿Sí? Cosa que ya saben de cálculo 3. Entonces este es el vector normal. ¿Sale? Y fíjense, uno afirma que el campo vectorial que manda el par XY en A de XY U, obviamente U también depende de XY, nada más que no lo estoy poniendo, B de XY U y C de XY U, otra vez, no lo pongo por simplicidad, nada más para ahorrarme XY, pero U depende de XY, ¿no? ¿Sale? O lo pongo, sí, para que no nos confundamos. ¿Qué tanto me va a costar poner XY? XY. Lo que pasa es que este muro ha sido mi enemigo desde el semestre pasado. Como pueden ver, soy zurdo, entonces me cuesta más trabajo echarme a escribir de este lado. ¿Sale? Bueno, ¿va? Entonces, fíjense, afirma que este campo vectorial, ¿qué propiedad tiene? Pues es ortogonal, aquí dice, es ortogonal a la superficie. ¿Por qué? Porque fíjense, n punto esto da 0. ¿Sí o no? Aquí dice. ¿Sí o no? N punto este campo vectorial da 0. Es decir, n y ese campo vectorial son ortogonales. ¿Qué quiere decir eso? Que este campo vectorial, ¿dónde vive? Pues vive en el espacio tangente de la superficie. Ajá. Entonces, si ustedes fijan un punto XY, ¿ok? Déjenme hacerla un poco más grande. Si aquí tienen la superficie, ¿ok? Aquí está el vector normal. Entonces, uno me está diciendo, el vector normal y el campo vectorial ABC son tangentes, es decir, debe vivir en el plano tangente a la superficie, es decir, aquí está el vector ABC. Ajá. En el espacio tangente anclado al punto XY, que ustedes escojan, ahí vive el vector ABC. Ajá. Y esa es la observación más importante para el teorema que vamos a deducir de esto. ¿Sí? El otro trapo.
Ok. ¿Sale? Entonces este campo vectorial es por lo tanto tangente a ese. Vive en su espacio tangente, en cada punto, ¿no? Pues la ecuación dice que n punto ABC me da 0. Estos dos son ortogonales, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que por lo tanto, buscamos curvas parametrizadas por eta, algún parámetro real, con tangente a, b, c, que parten de la curva de condiciones iniciales, que es C elegante, ¿sí? Okay. ¿Se entiende la idea? ¿Ah? O sea, fíjense, otra vez. Vamos a hacerlo más grande el dibujo. Vamos a hacer dos dibujos. Dices, aquí está mi superficie S. Ajá. Entonces, aquí está tu vector normal. Ajá. Anclado al punto XY. ¿Sí? XY está en R2, acuérdate. Yo sé que en el plano tangente a S, anclado al punto XY, vive el campo vectorial ABC. ¿Quién sabe a dónde apunte? Pero está en el plano tangente. Vamos a ponerle a este T, ¿no? De tangente. ¿Sí? Este es ABC. Este es ABC. ¿Sí? Pero fíjense que eso sucede para cualquier punto en la superficie. Ajá, entonces empiezan a variar XY y aquí está. Cambian a este, dices, aquí está el otro vector normal, ajá, anclado a este nuevo punto, a este nuevo XY. Aquí está el campo vectorial. Ajá. Y hacen eso en cada pedazo de la superficie. ¿Qué les va a generar esto? Pues en principio, geométricamente se ve que debería generarnos como una curva con vector tangente AB. Ajá. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es ver a S, digamos, como una unión de puras de estas curvas. Ajá. De puras de estas curvas, cuyo campo vectorial es ABC. Ahora, ¿de qué me sirve eso? Porque eso es una idea interesante o útil, o en principio es una idea buena. Porque, ¿cómo encuentran esta superficie, estas curvas? Ajá. O sea, fíjense, si ustedes encuentran las curvas, en teoría encuentran eso, ¿no? Deberíamos ver, ¿no? Hay que ir. El chiste siempre en matemáticas y en física es empezar por algún lado, hay que hacer algún tipo de conjetura, ¿no? Entonces dices, bueno, si yo encuentro estas curvas, tal vez pueda encontrar ese, ¿no? Pues sí, ¿por qué? Empiezo a unirlas todas, digamos, empiezo a variarlas, pues debería yo mapear todo eso. ¿Cómo encuentran estas curvas? Ahora el problema es encontrarlas. ¿Cómo encuentran estas curvas? Bueno, estas curvas ya están determinadas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el campo vectorial ABC es tangente a ellas y ustedes saben dónde empiezan. Tienen una curva inicial ustedes. Aquí en el dibujo parece esta. Esta es la curva inicial. Parten de una curva inicial, ajá, y tienen su vector tangente, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer para encontrar estas curvas? Resolver un sistema de ecuaciones ordinarias. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, geométricamente, vamos a hacer otra vez el dibujo. Ahora lo voy a hacer como de lado. Fíjense, a ustedes les dan una curva inicial. Aquí está su curva inicial C. ¿Va? Su curva inicial, recuerden que está en R2. ¿Sí? Déjenme ver cómo va esto de la cámara.
aquí está C. Ajá. Ok. No, espérenme. Le puse. No, sí está bien. C. Le voy a llamar. Esto es R2. Le vamos a llamar a la imagen de C, porque C es X, Xi, Y, Xi, y la imagen de Xe va a ser X, Xi, Y, Xi, F de Xi, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, fíjense. La imagen que va a ser esto, digamos, debe contener a una superficie. ¿Ok? Entonces esta superficie va a ser S. ¿Ok? Cualquier punto aquí, digamos que esto es la imagen de C. Esa es la imagen de C. Ajá. Cualquier punto aquí, ¿cómo se ve? Se ve como, cualquier punto de estos, se ve como X gorro Xi, Y gorro Xi y F de Xi. ¿Por qué F de Xi? Bueno, porque cuando U está en la curva, debe valer F de Xi, ¿sale? O sea que la coordenada I, la coordenada Z va a ser F de Xi, ¿va? Entonces cualquier punto, fíjense, esta es la curva inicial que les dan, pero inmediatamente cuando ustedes les dan curva inicial y la F, que se las dan, también les están dando otra curva C, nada más que en R3. Ajá. Entonces ahora le vamos a poner a esta C'. Ajá. En sí esa es la curva inicial que tenemos, ¿va? Es su proyección, ¿ok? Y esto es como su levantamiento, ¿sí? ¿Okay? Y no nada más eso, cualquier curva, ¿ok? Cualquier curva en S debe tener la propiedad, cualquier curva que pasa por acá, o más bien, no cualquier curva, perdón, más bien S debe estar hecho de curvas que pasan por esto, ajá, y que tienen como vector tangente A, B, C, ¿sale? Entonces aquí, otra vez, este es A, B, C. La tangente a esta curva, el vector tangente es A, B, C. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces vamos a ver a la superficie de esa manera, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ojo, dije cualquier curva, no es cualquier curva. Ese está hecho de curvas, de estas curvas, ¿va? ¿Qué es lo que determina la curva? Ah, pues el punto que tú escojas acá. Si ustedes escogen este otro punto, pues aquí hay otra curva. ¿Ah? Si ustedes escogen este punto de acá, por aquí pasa otra. En principio debe pasar una única, o es lo que quisiéramos. Porque obviamente pues lo que vamos a hacer es determinar condiciones sobre A, B y C para que las curvas existan de manera única. Ajá. ¿Ok? Fíjense. Entonces, geométricamente es eso, pero analíticamente, ¿qué quiere decir esto? Entonces, para cada Xi en R fijo, resolvemos el sistema y le vamos a poner así, dx pico, no confundir con el gorro. Ajá, ahorita explico, ahorita hago una mención de esto. En d eta, eta va a ser un parámetro, como les digo. Las curvas van a estar parametrizadas por eta. Va a ser A, dx pico, y pico, u pico. Ajá.
y quiero que x pico en 0 le pegue a x gorro de xi. Luego de y pico en d eta es igual a b, x pico, y pico, u pico. Ajá. Y quiero que y pico en 0 sea y gorro de xi, ¿va? Y también de u pico en d eta debe ser c de x pico, y pico, u pico, y u pico en 0 debe ser f de xi. Ajá. Entonces, aquí está. Este dibujo geométrico aquí está. Analíticamente es lo que significa, ¿no? Es decir, esta curva que vamos a buscar, ajá, esta curva es x pico, y pico, y u pico. Ajá. Todas son funciones de eta. ¿Ok? ¿Va? Ahora, ¿qué es lo que determina, qué es lo que diferencia esta curva de esta? El punto xi. Fíjense, por eso le pusimos, para cada xi en R fijo, resolvemos el sistema. Es decir, ustedes se fijan en este punto. Ustedes lo tienen, ustedes lo controlan, este punto, porque se los dan. Ajá. Ustedes se fijan en este punto, resuelven este sistema de ecuaciones ordinarias y obtienen esta curva. Ajá. ¿Cómo le hago para mapear entonces toda la superficie? Ah, pues empiezo a variar todos estos puntos. Pum, 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 pum. Empiezo a variar todos los puntos en C'. ¿Ok? Empiezo a variar todos los puntos en C' y este sistema me da todas estas curvas. ¿Sí o no? Ajá. ¿Ok? ¿Sale? ¿Va? Ahora, a ver, déjenme ponerle 3. Todo esto es 3, sistema 3. ¿Sale? Todo eso con sus condiciones iniciales. ¿Va? Vean que eta está partiendo de 0, ¿sí? Porque pues al valor eta igual a 0, pues queremos pegarle a la curva. Vean cómo esto, cuando eta es 0, le pega a la curva, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Ahora, esto de aquí se llama sistema característico. Se llama sistema característico. ¿Sale? Fíjense, entonces, ¿cuál es la condición necesaria para la existencia de la solución? Es esta. Ajá. En sí eso es lo que resuelve el problema directo. ¿Cuál es la condición necesaria para la existencia de la solución? Esa. Ajá. Que el vector normal a su superficie y el campo vectorial ABC sean 0. Esa es. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema directo? ¿Puedes derivar condiciones necesarias para la existencia de la solución? Sí. ¿Cuál? Que n.abc sea 0. ¿Sí? Cualquier solución satisface esto. Cualquiera, ¿están de acuerdo? Cualquier solución a la ecuación debe satisfacer esto. No me importa quién sea. ¿Va? Pero luego la pregunta es, bueno, ¿no me da eso una idea para encontrar las soluciones? Sí, porque esto significa lo que ya habíamos descrito, que esto está en el espacio tangente, y entonces yo podría en principio describir la superficie, porque esto lo hemos hecho geométricamente, no he probado nada. Yo podría describir la superficie a través de puras curvas que se llaman características. ¿Vale? Pero eso no lo he probado. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden decir que pueden hacer eso? Pues de entrada, ustedes ni siquiera saben si esto tiene solución, porque no sabemos qué regularidad tienen A, B y C. ¿Ok?
¿no? Y no hemos dicho nada de A, B y C, no hemos dicho nada de X, Y y F. Eso afectará la existencia de la solución al sistema característico y todavía más, la existencia de la solución al sistema característico, porque ojo, todo esto es una idea. Hasta aquí todo fue completamente riguroso. Como les digo, cualquier solución satisface esto. De aquí en adelante dices, bueno, esto me da una idea. Ajá, que parece muy buena, pero hay que demostrarlo. Ajá. Ahora, no puede ser que para cualquier ABC, para cualquier triplete ABC, para cualquier punto X, Y y F, no puede ser que esto tenga solución. No puede ser que ustedes puedan construir este dibujo para cualquier ABC. ¿Por qué no? Pues simplemente piensen en un problema que tenga de ordinarias, que tenga dos soluciones. Que tenga dos soluciones. Entonces, fíjense, entonces dices, híjole, pues encontré una curva, pero ¿sabes qué? Por este punto también pasa otra. ¡Ay! ¿Qué pasó? Pues ya no va a haber una superficie, ¿no? Ya no va a haber una superficie. ¿Ok? Y si no hay superficie, tienes dos en ese caso, me refiero, ya no hay una, hay dos superficies, y dices, puta, dos, nada más dos, digo, dos, exactamente dos. ¿Cuál de las dos es la buena? Porque uno podría decir, bueno, hay dos, ¿por qué te preguntas cuál es la buena? Ustedes tienen que preguntarse cuál es la solución buena. Eso lo van a aprender más adelante, pero si ustedes están haciendo algún tipo de modelo de la realidad, no puede ser que el modelo tenga dos soluciones. ¿Ah? ¿Por qué pedimos, por qué exigimos unicidad? ¿Por qué es importante la unicidad? Nada más piénsenlo. Si ustedes quisieran modelar algo, lo que sea, ajá, como esto del COVID o cualquier otra cosa, ¿okay? El movimiento de la Tierra, la propagación de enfermedades, la difusión de calor, cualquier fenómeno. Si ustedes quieren describir ese fenómeno y ustedes, su modelo matemático tiene dos soluciones, ¿cuál es la buena? ¿No? Ustedes no tienen ningún poder predictivo porque ustedes meten eso en la computadora y la naturaleza escoge la otra solución. Tú escogiste una y dices, pues no hiciste nada, ¿no? La naturaleza hace esto y tu solución hace esto porque no te preocupaste por probar unicidad, ¿no? Si no hay unicidad, pues tu modelo está mal. Por eso es que Hadamard definió el concepto de que un problema esté bien planteado. Un problema se dice bien planteado, en inglés le llaman well posed. ¿Okay? Un problema está bien planteado en ecuaciones diferenciales, ordinarias y parciales, si la solución existe, es única y depende continuamente de los datos iniciales. ¿Qué quiere decir que depende continuamente de los datos iniciales? Por ejemplo, si yo tiro una piedra